Bien, bien. Bueno, vamos a empezar sobre los decretos de Dios. ¿Qué es esto de los decretos de Dios? Bueno, yo más o menos les di unas notas ahí para que vayan leyendo de lo que son los decretos de Dios. eh, y también vieron que hay algo que sobre el calvinismo, el arminianismo y sobre lo que es los 5 puntos, ¿no? Los 5 puntos del TULIP, que es el acróstico que se hizo para revertir los remestrantes del 1500 en Holanda. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente quiero que vayan viendo, porque vamos a ir tocando temas de los 5 puntos, y ya la clase que viene voy a armar un resumen y voy a enseñar un poquito qué es esto para que vayamos teniendo un marco un poco más teológico sobre los pensamientos de la doctrina de Dios. Pero hoy, bueno, hoy empezamos por los decretos de Dios. El punto número 1 dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. Dios, desde la eternidad y por su sabiduría, ha determinado por su propia voluntad decretos. ¿Qué son decretos? Bueno, decretos son órdenes que establece Dios, que son la base de toda la existencia de la creación de Dios. Todo está hecho por la voluntad de Dios y todo funciona bajo la voluntad de Dios. Y como Dios es legal, Él hace todo por decretos, por ordenanzas y por leyes. Es un aspecto a veces que no entendemos de Dios, que Él es legal y que si nosotros tenemos conceptos de justicia, de legalidad y de un montón de cosas, eh, tenemos que entender que eso proviene de Dios. Así que lo que tenemos que entender es que Dios deja, como vimos en la otra clase, los atributos transferibles e intransferibles. Dentro de esos transferibles es la legalidad, que uno es legal, que uno hace las cosas con orden en su juicio. Vamos a leer Proverbios 19:5, Isaías 24:27. No sé si alguien tiene para leer. Levanta ahí la mano o abre el micrófono y lo leo. Vamos a leer Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. ¿Alguien lo quiere leer? Ahí, Andrea. Andrea, ¿te escucho? Sí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Ahí vemos que no es el consejo del hombre, aunque hay muchos pensamientos en su corazón, sino el consejo de Dios es el que permanece en la humanidad. Este es un buen principio. Nosotros vamos a empezar a develar esto de qué es el libre albedrío, que si realmente existe el libre albedrío o no existe, o en qué fundamento existe. O sea, el libre albedrío es, según el arminianismo, la capacidad que tiene el hombre para decidir sobre todas las cosas, aún sobre su propia salvación. Y nosotros vamos a empezar a ver que la escritura no dice eso. Dice que es la voluntad de Dios la que decide sobre el hombre. Entonces, nos vamos a tomar un tiempo, no quiero yo enseñar algo que por ahí vaya en contra de lo que le hayan enseñado, quiero que vayamos viendo en la misma Biblia las cosas. Y entonces usted va a ir sacando sus propias conclusiones en la medida que va leyendo los textos bíblicos. Lo que sí quiero que pongamos como un fundamento para empezar a enseñar, ahora que estamos entrando de lleno a lo que es doctrina, es una de las bases. Nosotros creemos en la sola escritura, o sea que todo lo que está en la escritura es verdad y proviene de Dios. Amén. Ustedes, si en este fundamento como base, que todo lo que está en la escritura es cierto y proviene de la boca de Dios. Amén. O sea, eso tenemos que ir poniendo cosas en común, porque si no, yo leo algo, usted lo lee en la Biblia y dice, no, pero a mí me enseñaron otra cosa. Bueno, todo lo enseñable puede ser también sujeto a modificaciones. Amén. Lo que no puede ser sujeto a modificaciones es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que entender.
Me gustaría, no sé, 2 segunditos que me puedan contestar eso, tanto Andrea, Victoria, Lucía, si tienen en claro que todo lo que vamos a leer en la Biblia es la verdad. Amén. Amén. Bien, porque es un fundamento, Victoria y Andrea, eso está claro, ¿no? Bien, Victoria. Sí, amén. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Porque si no, es difícil poner bases y entender o comprender si uno ha entendido mal algo o me lo han enseñado mal. Entonces, bueno, a la luz de la escritura vamos a ir develando todas estas cosas. Vamos a leer Isaías, ¿tenés ahí? Isaías 14, 20 al 27. Es una muy buena escritura. Isaías 14, 24 al 27. Sí, acá lo tengo. Léelo en voz alta. Jehová juró diciendo: ciertamente lo que he planeado sucederá, y lo que he decidido permanecerá estable. Al asirio quebrantaré en mi tierra, y sobre mis montes lo pisotearé. Su yugo será quitado de ellos, y su carga apartada de su espalda. Este es el consejo planeado contra toda la tierra, y esta la mano extendida contra todas las naciones. Y si Yahvé Sebaot lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará volver atrás? Ahí vemos que empezamos a ver que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con la voluntad del hombre. Que no hay tal cosa como que, bueno, yo decido o, bueno, yo hago lo que quiero. Dios dice que determina su consejo sobre la humanidad, tanto para bendecir como para castigar. ¿Y por qué castiga a Dios a los pueblos impíos? Porque se llenaron de pecados. Porque toda la tierra va a estar llena de la sabiduría de Dios, dice la Escritura. Entonces, esto no es tanto como se ha dicho que Dios respeta la voluntad del hombre. Dios respeta su voluntad. Y uno debe ir aprendiendo que bajo la voluntad de Dios, que es la ley, que es la Biblia, todo es bendición. Pero cuando uno se aparta de los mandatos que están en la Biblia, empieza a cerrarse el cielo y empieza a vivir no en bendición, sino en maldición. Porque no nos olvidemos que en Deuteronomio 28, que están las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Deuteronomio 28, ¿no? Deuteronomio. Y dice, oye Israel, te dejo dos caminos, la bendición y la maldición. O Levítico, si no. Ahí vamos, ahora le muestro bien dónde está la escritura para que vean cómo es Dios. Sigo, mientras lo busca Luciano, seguimos. Entonces volvemos a leer desde el punto primero. Dios, desde toda la eternidad, por la sapientísima y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Amén. Vamos a leer Daniel 4:34. ¿Alguien que lo tenga? Sí, eso de las maldiciones está en Deuteronomio 28. Sí, ahí está, Deuteronomio 28. Para que ustedes después lo lean. Es muy importante esa escritura. Usted puede decir, pero eso es Antiguo Testamento. Sí y no. Sí está en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos gracia, pero si vos violás lo que dice ahí, la gracia no te llega. No te olvides que la palabra de Dios dice, pecaré porque ahora estoy en gracia, y la Biblia dice, en ninguna manera, sino que confirmaré la ley haciéndola obediente por amor. Así que bueno, vamos a Daniel 4:34. Daniel 4:34, ¿alguien que lo lea? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. ¿Ven? Es clara la escritura. Está poniendo una base acá la confesión de fe
en que la palabra de Dios trasciende los tiempos, trasciende las edades y que siempre se hace lo que Dios dice. A veces Dios permite un tiempo para que el hombre se arrepienta, pero cuando el hombre no se arrepiente, Dios pone juicio y hace que la gente haga realmente lo que dice en su voluntad. Entonces, todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Y vamos a leer Génesis 18:25. ¿Alguien que lo tenga? Génesis 18:25. ¿Que quiera leerlo? Búscalo. Génesis 18:25. ¿Qué dice? Génesis 18. Sí, Lucía, te escucho. Yo le escucho mal, se escucha recortado. Bueno, dice Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No ha de hacer lo que es justo. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Ahí me escuchas bien? Bien. Sí, ahora estoy escuchando. Bárbaro. Ahí está diciendo que el juez de la tierra es Dios y que Él hace justicia sobre toda su creación. Dice, no hará justicia al rey, llamará, en otro lado dice, llamará. Dios no llama injusto al justo ni justo al injusto. ¿Amén? Él paga a cada uno conforme sus obras. Entonces, estamos viendo que la voluntad de Dios se va haciendo en las personas. Vamos a leer Romanos 8:28. Y con esto vamos a empezar a demostrar un par de cosas más. Romanos 8:28. Amén. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Ven? Que lo que yo estaba diciendo, empezamos a ver esto del libre albedrío. Acá está diciendo que los conforme al propósito de Dios son llamados. No dice conforme a la elección del hombre están establecidos en el reino. Hay una gran diferencia. El arminianismo, que cree en el libre albedrío, que cree en la voluntad del hombre, empieza a toparse con estos versículos, que son difíciles después de rebatir. Ahí está diciendo que es Dios el que determina las cosas. Volver a leer, por favor. Y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas te obran a bien porque vos fuiste llamado por Dios, aceptaste ese llamado porque es irresistible y empezás a caminar en los caminos de Dios. Dios tiene preparadas las cosas para sus hijos. Ahora, vemos en lo que estamos leyendo, yo les dejé unas notitas ahí de lo que es un decreto general y un decreto específico. Si ustedes ven las notas que yo les mandé, van a ver que este decreto de Dios está dividido en dos, decreto general y decreto específico. El decreto general se llama también decreto universal. Este decreto es el que establece las cosas universalmente para toda la creación, pero no es un decreto que salve. Amén. Dios tiene en decreto todas las cosas, pero el decreto universal es el decreto que está determinado sobre todos los seres humanos, pero no implica salvación. Dios da conocimiento de un montón de cosas, pero no la salvación. La salvación viene por un decreto que se llama específico, que es el Evangelio de Jesucristo, y que ahora vamos a ir determinando en
varios versículos. Uno es el que acabamos de leer recién, que Dios da las cosas sobre sus hijos. Decreto específico. Amén. Entonces, por eso yo ahí le agrandé un poquito ese punto en las notas para que lo vayan entendiendo. El decreto general universal es el decreto en donde todos donde entran la composición de los cielos, de la tierra, todo lo que se estableció, los planetas, los animales, cómo nace el ser humano. Pero el conocimiento de esas cosas no salva, no te salva el alma. Solamente el conocimiento de Jesucristo es el que salva el alma. Sobre el conocimiento de Dios a través de su evangelio por Jesús es el que salva el alma y te permite entrar en este versículo que recién leímos de Romanos 28. El punto, seguimos, te leo todo de corrido y seguimos. Dios desde la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad a contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Vamos, para entender eso, vamos a leer todos estos versículos que tenemos ahí abajo. Vamos a empezar por Génesis 50:20. A ver, alguien que me busque Génesis 50:20. Otra hermana que me busque segunda de Samuel 24:1 y otro que busque Isaías 10:5-7. Génesis 50:20. Amén. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Aunque uno piense para mal, Dios piensa para bien. Y Él encamina todas las cosas por su voluntad. Este pensamiento lo va a ver en toda la Biblia. Tal vez nunca se lo enseñaron y bueno, uno no lo pude ver. La idea de este estudio que queremos hacerlo es llevar esta confesión de fe porque realmente hoy en día vemos que se está enseñando muchas cosas que están equivocadas, amén, en las iglesias. Y queremos volver a la sana doctrina, queremos volver a la fuente. Por eso que este punto es tan importante del decreto de Dios. No sé si han escuchado alguna vez en la iglesia hablar del decreto de Dios, pero bueno, esto es un momento para empezar a escuchar. Está todo decretado por Dios. Mucho se habla de decretos que la gente decreta, pero todavía nosotros no tenemos esa autoridad de decretar. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo, pero todavía que yo sepa nadie tiene el cuerpo glorificado. Y eso está en un futuro. Los decretos de Dios le corresponden a Dios y Él es el que decreta las cosas sobre el ser humano. ¿Amén? Eso es algo importante de ir poniendo. Otro versículo que había que leer, segunda de Samuel 24:1. ¿Lo tiene alguien? Segunda de Samuel 24:1 24. dice, Amén. volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel de Judá. ¿Sigo? Amén. No, eso, porque el punto es que la voluntad de Dios no se puede transgredir. Dios había dicho, no hagas un censo, y el enemigo motivó al rey David a hacer un censo. Y eso fue en contra, y la ira de Dios se encendió porque David hizo su voluntad y no hizo la voluntad de Dios. Ese es el punto que quiere hablar acá, que David está haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Y cuando uno hace su propia voluntad, Dios se enciende en ira. Amén. Esos son puntos para ir entendiendo el pensamiento de Dios. Luego tenemos Isaías 10:5-7. ¿Alguien que lo pueda leer? Isaías
Estamos hablando sobre los decretos de Dios, sobre que Dios es sapientísimo y santísimo y que todo es bajo el consejo de su propia voluntad. Ese es el punto central que estamos viendo en este momento. Hemos hablado de un decreto general, de un decreto específico. Hemos hablado de que el decreto general es universal y no salva, y que el decreto específico es el que salva porque es el decreto de Jesucristo. ¿Alguien tiene esta escritura? Léela. Leo. Ay, Asiria, vara de mi ira, mi indignación, cetro de tu mano. Lo envié contra una nación infiel, lo despaché contra el pueblo de mi ira, para que capturara el botín, tomara despojos y lo pisoteara como barro callejero. Pero no lo entendió así, ni eran esos sus designios. Su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones. Amén. Asiria era una nación que usó Dios para disciplinar a Israel. Amén. Como también usa Babilonia. Y permite que el reino del norte se vaya a Siria y permite que el reino del sur se vaya a Babilonia. Pero todo esto lo permite Dios con un propósito, que se arrepintieron. Lamentablemente las 10 tribus que se van a Siria entran en dispersión y nunca más regresan. Solamente regresan las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín, que es lo que hoy conocemos como el pueblo hebreo. Pero hay 10 tribus, no nos olvidemos que las tribus eran 12, hay 10 tribus que quedaron en la dispersión, que se perdieron. Por eso que Pedro, cuando escribe su epístola, escribe a las iglesias de la dispersión, amén, porque estaban todavía algunos restos del pueblo judío en Asiria, y había gente que al escuchar del Mesías había empezado a creer en Dios. Entonces, bueno, esto es importante, que vayamos echando un poco de historia y un poco de teología. Pero el punto sobre este versículo es que se hace la voluntad de Dios, independientemente de los razonamientos del hombre. Mateo 17:12. Es un lindo versículo. ¿Quién lo tiene? Mateo 27:12. 17, perdón. 17, perdón. 17:12. Y busca Juan 19:11. A ver, Mateo, te escucho. Mateo, sí. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén. Acá está hablando de la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Elías era Juan el Bautista, ¿no? Porque la palabra dice que antes del Mesías vendría la voz de un pregonero que diría que enderezcan las sendas. Y vino y la gente hizo lo que quiso. ¿Y qué era lo que quiso? Su voluntad, no la de Dios, porque si hubieran seguido la voluntad de Dios, se hubieran arrepentido. Arrepiéntanse y bautícense. Ese era el bautismo de Juan el Bautista. Y luego viene el Hijo y también lo crucifican porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Este versículo está inserto acá para ver cuál es la voluntad del hombre y cuál es la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es alejarse de las cosas de Dios, porque estamos en una raza caída, producto del pecado de Adán y de Eva. Pero Dios, una y otra vez, nos llama a arrepentimiento. Juan 19:11, ¿qué dice? Leo. Fuerte. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí, si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Amén. Ahí está hablando, estaba enfrentándose al careo que le estaba haciendo Poncio Pilato, y le dice Jesús: no tendrías autoridad si el Padre no te lo hubiera dado. Entonces, ni siquiera las autoridades tienen la autoridad por su propio designio. Toda autoridad es puesta por Dios, dice la Escritura. Así que aún los presidentes, aún los políticos que hoy vemos, usted puede decir: pero el pastor, hay mucha gente que es impía, que es corrupta. La Biblia dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen, y que en la medida que los pueblos pecan,
también los gobernantes se van corrompiendo porque van determinando leyes impías sobre un pueblo impío. Pero cuando el pueblo busca la verdad de Dios, empieza a aparecer gobernantes que también buscan la voluntad de Dios y ese pueblo empieza a vivir en paz. Para que se sane la tierra, para que haya paz, para que haya un montón de cosas, es necesario que la gente reconozca que Jesucristo es el Señor. Es necesario que la gente reconozca que Dios reina sobre la tierra. La Biblia dice que el cielo reina sobre la tierra. Y esto es un punto de los decretos de Dios, muy importante. Tenemos que entender que estamos en un mundo creado por Dios y que nada se va a escapar de su mano. Que Dios está dando un tiempo de arrepentimiento, como dice la Escritura también. No es que se demore en la segunda venida, sino que está esperando que todos se arrepientan. Que todos aquellos que fueron destinados para salvación procedan al arrepentimiento. Entonces, estos son los puntos que más o menos vamos viendo de este Dios que no es tal vez el Dios que nos han enseñado. Dios es amor, pero también es fuego consumador. Esa parte como que la han sacado de la teología, porque si no la gente se asusta o dice, no, pero este Dios es justo. Y para que haya justicia tiene que haber castigo cuando se transgrede. Eso es algo importante. No hay que temer, dice la Biblia. No temas si tú haces el bien. Teme si haces el mal, porque la policía, o sea, las autoridades no en vano llevan la espada. Ese versículo está determinando claramente que si uno hace conforme a la ley de Dios, nada tiene que temer. No por los hombres, estará sobre tu vida, haciendo que la justicia se restablezca. Amén. Entonces, esas son parte de las seguridades como cristianos que nos sacan cuando no nos enseñan la verdad. Y vivimos en una desconfianza y vivimos en un montón de inseguridades porque no tenés la seguridad de la palabra de Dios. Dicen Hebreos que la fe es la certeza y la convicción. Si vos tenés certeza de lo que crees y convicción de lo que crees, nunca vas a tener una vida con dudas. Porque la Biblia para cada cosa tiene un versículo. Y un versículo que salió de la boca de Dios. Para que cuando vos lo pronuncies, haya paz en tu corazón. Esas son cosas importantes para entender cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Seguimos leyendo la confesión de fe. Dice que ni se hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Y leemos Efesios 1, 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. ¿Alguien que quiera leer? ¿Que no haya leído? ¿Escucho? ¿Sí? Léelo. Efesios 1:3. Sí. A ver, Lucía, léelo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Eso es uno de los versículos claves para entender lo que es la voluntad de Dios y para empezar a desestimar lo que es la voluntad del hombre o el libre albedrío. Amén. La palabra de Dios dice que todo es bajo la voluntad de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual. O sea que en los cielos ya estamos bendecidos. Quiere decir que ya llegamos. Dios nos ve que llegamos. Si no, ¿cómo va a dar bendiciones en los cielos? Entonces, ya acá hay algo que está estableciendo Dios.
que nosotros vamos a llegar al cielo y que vamos a encontrarnos bendiciones. Jesucristo dijo, voy al cielo a preparar casas, voy a preparar lugar para que ustedes habiten. Y esos lugares están llenos de bendición. Esa casa no solamente es un lugar físico, sino también es el mismo cuerpo que vamos a recibir en el cielo. Porque nuestra alma no va a quedar desnuda, sino que habitará en un cuerpo semejante al de Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, Cristo había elegido a su pueblo. Dios había elegido a su pueblo. Eso es lo que está diciendo ahí. Y tal vez no sea lo que te han enseñado. Tal vez te han enseñado que vos decidiste seguir a Dios. Pero la Escritura dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, por lo tanto eso es mucho antes que haya sido concebido en el vientre de tu madre. Amén. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, eso es importante que leamos y que aprendamos lo que dice la Biblia. Ahí no está diciendo que vos elegiste el día que te llevaron a la iglesia, que te hicieron el llamado y que vos aceptaste a Cristo en tu corazón. Esa es la consecuencia que el Espíritu Santo produjo en vos cuando fuiste iluminado por el mensaje de salvación. Acá está diciendo, según nos escogió Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, santos quiere decir apartados, apartados del mundo y sin mancha, delante de Él, de Cristo, habiendo predestinado en su amor para ser adoptados hijos suyos, según la complacencia de su propia voluntad. O sea, complacencia, lo que a Él le complace. Vieron que cuando se aparece la voz en el cielo, dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, dice Dios. Cuando Jesucristo es bautizado en el Jordán por su primo Juan el Bautista, aparece la voz del cielo y ahí vemos toda la Trinidad, como vimos en la clase pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué acá dice complacencia? Porque la Biblia dice que los cristianos somos la imagen de Jesús y que Jesucristo es el primero entre muchos hermanos. Amén. Son todos conceptos que tenés que ir aprendiendo. Entonces, si Cristo genera complacencia al Padre y Cristo es el primero de muchos hermanos, tú también generas complacencia al Padre. Amén. En el amado que es Cristo. Como vemos, la voluntad del hombre no tiene mucha injerencia en las cosas que Dios ya predeterminó antes que el mundo existiera. Y vos me podés decir, pero es injusto que Dios elija a algunos y no elija a otros. Como dice el libro de Romanos, ¿le dirá la masa al que la hace por qué la haces así? ¿Acaso le dirá el jarrón al alfarero por qué me hiciste así? ¿Acaso no tiene potestad, dice la Biblia, el alfarero de hacer las vasijas como él quiere? Y hace algunas vasijas para honra y otras para deshonra. Para que no te quedes con mi palabra, abrí la Biblia en Romanos, para que veas que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios y no palabra de un hombre. Romanos, capítulo 9. Del verso 17, dice, porque, ¿lo tienen? Perdón, yo me entusiasmo y ¿lo tienen? Romanos 17. Amén. Romanos 9, 17, porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado sobre la tierra. Lo mismo que hizo con Asiria, que recién leímos de Isaías, es lo que hizo con Egipto. Lo levantó y luego lo destruyó, porque lo importante era que su pueblo aprendiera una lección. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. O sea, ahí no entra la libertad de la decisión del hombre, sino la libertad de la decisión de Dios. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpas? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo modelado al que modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Ahí lo tiene, bueno, lo pueden seguir leyendo.
pero para que vean que lo que les digo es palabra de Dios, amén. A veces yo la digo sin leerlo, pero cuando uno da una clase es necesario que el que esté escuchando vea en la propia Biblia lo que se le está diciendo. Así que bueno, vamos siguiendo la lectura y vamos a pasar al punto 2, amén, que dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer. Se lo vuelvo a leer. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer. ¿Alguien que pueda leer? Primera de Samuel 23:12. Primera de Samuel 23:12. Y otro que busque Mateo 11:21. Primero de Samuel 23:11, ¿qué dice? Me entregarán los vecinos de Keila en tus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Amén. Una costumbre que se ha perdido en la iglesia era lo que tenían los reyes o los mandatarios, que consultaban al profeta para que el profeta consultara a Dios, o a veces hablaban directamente a Dios, pero generalmente lo consultaban por profeta, y consultaban las decisiones. No era la voluntad del hombre, la voluntad de Dios. Sabían que si Dios decía anda a la guerra, tenían la victoria. Si Dios decía no vayas, no iba. Iré a tal lugar y lo tomaré si o no. Amén. Acá vemos la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre nuevamente. Ven que la Biblia no es, a veces uno quisiera que la Biblia dijera, hermanos queridos, la voluntad del hombre, no dice así. La Biblia da versículos y cuando lo leemos, vemos que lo que quiere decir, lo que quiere afirmar, es que la voluntad del hombre depende de la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya casi vamos a entrar en el receso. ¿Alguna pregunta de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la voluntad del hombre, de lo que son los decretos de Dios? Porque está bueno que vayas afirmando los conocimientos sin duda. ¿Eh? Que no te quedes con alguna duda o con algo que te han dado. O si te enseñaron algo distinto, que lo puedas volcar acá. Mira, pastor, me parece que le está errando porque a mí me enseñaron tal cosa y lo vemos a la luz de la Escritura. Esa es la finalidad también de este curso. ¿Eh? Sí, te escucho. Te escucho, Lucía. Sí, mi duda es que a mí, por ejemplo, me enseñaron que teníamos libre albedrío Ujú. y ahora estamos viendo esto, entonces ahí estoy ahora tratando de entender un poco, Exacto. porque, Sí, te porque escucho. sí, si vamos por la palabra, sí dice todas las cosas es por la voluntad del Señor. Ujú. Y ahí está medio raro de que si nosotros podemos elegir, Bien. eso es la... Volvemos, obviamente, hay dos teorías importantes, el arminianismo y el calvinismo. Por eso que yo te puse el cuadrito de ahí abajo. No sé si lo tenés ahí en las notas, el cuadrito del arminianismo y del calvinismo. Es un cuadrito amarillo y verde, Sí, ahí en la las tengo. notas. ¿Lo tenés ahí? Bien. Abrilo, o si lo tenés ahí, vas a ver que hay 5 puntos. El arminianismo profesaba el libre albedrío y el calvinismo decía que todo dependía de Dios. Del arminianismo surgen casi todas las iglesias pentecostales que hoy están en la Argentina y el calvinismo son las iglesias bautistas que están o presbiterianas o luteranas. Amén. Todo lo que tenga que ver con esa rama de la teología creen
en los 5 puntos del tulip de Calvino, que dice, el primer punto es depravación total y el arminianismo dice depravación parcial. Se los voy a explicar brevemente, amén. Así podemos llegar a tener una pequeña iniciación sobre este tema. La depravación total del hombre dice que, como el hombre ha muerto en su espíritu, su depravación es total y que no tiene voluntad por sí mismo de aceptar a Dios. El arminianismo dice que la depravación es parcial, que hay algo en el hombre que todavía no se murió que le permite aceptar a Cristo. Esto vemos, y luego lo voy a dar con más detalle, pero quiero que primero tengan un esbozo de lo que estamos creyendo. No es tan así, porque la palabra dice que le dijo Dios al hombre, el día que pecares ciertamente morirás. Y vemos que Adán no murió físicamente, sino que vivió 930 años, pero lo que murió sí fue su espíritu. Amén. En ese momento murió su espíritu, por lo tanto él vio su desnudez y se escondió de la presencia de Dios. Son las dos cosas que pasan cuando nosotros hoy estamos sin nacer de nuevo. No nos importan las cosas de Dios y nos alejamos de las cosas de Dios. El segundo punto es la elección incondicional contra la elección condicional. Acá la palabra dice, la elección incondicional es que Dios elige al hombre sin que el hombre tenga decisión. Y el arminianismo dice, no, la elección es condicional, el hombre decide y de ahí viene el libre albedrío. Como tiene libre albedrío, porque no ha muerto de todo su espíritu, él tiene en sí mismo la capacidad de poder elegir si quiere estar con Dios o no quiere estar con Dios. Yo ahora te lo leo y luego te leo un versículo para que veas que el arminianismo es algo que está bastante apartado de las enseñanzas bíblicas. Luego viene la redención particular contra la redención universal, que es que la redención es para los que Dios eligió. En tanto, la redención universal, dice el arminianismo, que todo el mundo puede ser salvo. Amén. Pero si ustedes leen la bendición de Jesucristo en Juan capítulo 17, dice Jesús, Padre, te ruego no por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Entonces ahí vemos que ese es uno de los versículos en donde la redención muestra que es particular y no universal. La gracia irresistible contra la gracia resistible. La gracia es el llamado al Evangelio por medio de Jesucristo. El calvinismo dice que una vez que la gracia te llama, no puedes resistirte, porque nadie puede resistirte al llamado de Dios. El arminianismo, como dice que hay libre albedrío, dice que él puede resistirse al llamado de Dios, que si Dios te llama, él puede resistirse. Y luego tenemos el último punto que sí, más o menos difieren totalmente acá, es la perseverancia de los santos. Dios dice en su palabra que Dios te persevera hasta el fin y que Él te ayuda para que llegues al cielo. Un poco lo que leímos recién, que nos bendijo en los lugares celestiales, todo lo que dice Efesios. Contra la perseverancia de los santos, que dice que como tiene libre albedrío, el hombre puede decidir no seguir y perder su salvación. Ahora, todos esos puntos están resumidos en Romanos 9. Volvemos a Romanos 9, que yo te hice leer un poquito, te hice leer el final. Pero me quedan 10 minutitos, te leo eso y cambiamos el link y luego seguimos en otra parte. Pero para que vayas pensando mientras cambiamos el link. Romanos 9, desde el verso, ya te digo, desde el verso 10. Fíjate lo que dice. ¿Lo tenés? Romanos 9, 10. Amén. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obra, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Con este texto decime dónde está el libre albedrío. Ahí está diciendo que antes que naciera una persona, Dios había elegido. Y que sin hacer lo bueno ni lo malo, a unos eligió para bien y a otros eligió para mal. Entonces dice el 14, ¿qué diremos pues? Dice Pablo. ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. ¿Cómo va a haber injusticia en Dios si Dios es justo? Ciertamente, a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere, no hay libre albedrío, no tenés la capacidad de elegir ser salvo o no, no tenés la capacidad de hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque tu alma, tu espíritu está muerto y necesita la intervención del Espíritu Santo que por voluntad de Dios la da a los que Él ha elegido. Este es el Evangelio. Pero la gente dice, como dice el 14, ¿qué diremos? ¿Acaso hay injusticia? No, es que Dios, viste que yo te mostré los atributos, la otra clase. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todos lados. Amén. Y es omnipotente, es todopoderoso. Él estableció un mundo para que funcione conforme a su decreto. Amén. Por eso este punto está dentro del decreto de Dios. Porque salta enseguida el libre albedrío. Nos han enseñado, porque yo también he salido de iglesias pentecostales. Bien, ya estamos todos conectados otra vez. Seguimos un poquito. Habría la pregunta, ¿no? Que estábamos hablando recién. Bueno, escucho si quedó alguna duda, si obviamente que esto va a generar polémica cuando uno trata de enseñar lo que realmente dice la Escritura, siempre hay una resistencia. A mí me llevó años a veces. Yo vengo de una iglesia pentecostal y tuve 10 años en iglesia pentecostal. Antes de ser pastor, ¿no? Ministraba ahí yo, porque yo aparte soy músico y bueno, y ministraba alabanza y estaba con los niños y bueno, pero después empecé a estudiar un poco la doctrina bautista y bueno, y me di cuenta que había un montón de cosas que no me cerraban y que a mí me habían empezado a hacer ruido con respecto a la palabra de Dios y que no me cerraban lo que me enseñaban, porque yo leía una cosa en la Biblia y después me enseñaban otra cosa en la iglesia. Entonces empecé a investigar, a leer, ¿no? Comprarme libros conforme a la doctrina bautista y vi que realmente estaba equivocado, ¿no? Que hay versículos como estos, los que vemos en Romanos, que es imposible sostener el libre albedrío. Así que bueno, me gustaría si alguien tiene alguna, decir alguna exposición o alguna pregunta y luego seguimos ya con el otro punto, ¿amén? O si le parece que esto es correcto o si le parece que es incorrecto, que pueda aportar algún versículo que si le parece incorrecto, verlo, amén. Esto es un seminario de 6 meses en donde estamos estudiando la palabra de Dios, amén. Acá hay que tomarlo totalmente humilde esto y no poner la subjetividad de cada uno, ¿no? Sino tratar de sacar su propia subjetividad y ir a lo que dice la Biblia, amén. Entonces vamos a alcanzar todos un conocimiento pleno de lo que dice la Escritura. Porque solamente la Escritura salva, amén. No te va a salvar la palabra de ningún pastor. Y eso fue lo que Dios puso en mi corazón. No salva la palabra de un pastor, no salva la palabra de una iglesia. Lo que te salva es la palabra de Dios. Y tenemos que buscar pastores que estén alineados a la palabra de Dios. Entonces, esos pastores seguilos, porque te van a llevar a buenos pastos, amén. Lamentablemente, no hay mucha teología reformada en la cual uno pueda alcanzar conocimientos totalmente escriturales. Totalmente. Ya ves que esta confesión de fe que estamos viendo es de 1689 y en la iglesia bautista no ha cambiado. Estos santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo entendieron cómo es la escritura y la escribieron y pusieron textos avalando lo que están diciendo. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo
Esto también es parte de hacer así al aire y hacer que la gente pueda hablar, porque lo lindo de los debates es que uno se saque las dudas y que pueda aprender. ¿Amén? Nosotros teníamos la duda. Sí, te escucho. No, que todo lo que usted está hablando con respecto a esto es válido, ¿no? No por lo que usted dice, sino por lo que la Biblia avala. Y lo que usted está explicando y enseñando, bueno, es lo que a mí también es como que me enseñaron, porque voy también a una iglesia bautista y bueno, todo lo que usted está enseñando es así, ¿no? Porque todo se da a voluntad de Dios, todo es por voluntad de Dios. Y en el Efesios 1, 3, 5 es la clave. Amén. Que ya somos predestinados. Y ahí es donde yo también empecé a entender de que por gracia Dios me salvó y Dios me llamó, porque yo estoy hace 13 años que conocí al Señor y nunca pude Amén. entender cómo pasó todo eso, ¿no? Y estudiando la palabra sí pude entender ahí en Efesios, que ya somos predestinados. Y qué lindo, ¿no? Es una gran bendición poder entender eso, que somos, que Dios ya nos adoptó como su hijo. Amén. Y eso quería, nada, compartir. Buenísimo. Sí, sí, totalmente. Esa es la certeza y la convicción que yo digo yo. O sea, cuando uno no tiene la seguridad que es salvo, está siempre, si peco, no peco, si me... ¿Entienden? Eso que decís vos, haber encontrado esa seguridad, esa certeza de que ya soy salvo porque Dios me eligió de antemano y que yo andando en sus caminos, no es que yo ratifico mi salvación, sino que lo que hago es ratificar el amor hacia Dios. Ayer estaba acá dando clases acá en la iglesia nuestra y le decía eso, ¿no? Que hay un versículo que dice, cuidar la salvación con temor y temblor, que no quiere decir que se pierda, sino que es como cuando a vos te hacen un regalo importante, ¿no? La salvación es el mejor regalo que te pudieran haber hecho. Ahora, ese regalo, vos lo cuidás y lo tenés en una repisa, ¿no? Como si fuera un regalo, póngale, ¿no? La imagen. Te hacen un regalo. Ese regalo, ¿lo cuidás o lo tenés tirado en un rincón como si no sirviera para nada? A eso se refiere ese versículo, ¿no? La salvación es esto, el regalo más importante. Jesucristo lo dejó ver en las 3 parábolas cuando dice, si alguien, el que encontró la perla de mejor precio, encontró la perla de mejor precio y vendió todo porque eso era lo más importante de su vida. ¿Y qué es la salvación de tu alma? Cuando te enseñan la verdad de que vos fuiste elegido antes de la fundación del mundo, a vos te viene como una paz interior y dices, ah, qué bueno, ya sé quién soy, tengo identidad. O sea, algo que se va a ver, que lo vamos a ver en las clases que vienen, es la identidad como hijo de Dios. Amén. La gente no sabe quién es, a dónde va, por qué vive. Vos, cuando sabés y tenés la certeza que tenés identidad como hijo de Dios, en la vida te empezás a manejar de otra manera. Porque sabés de dónde venís y sabés a dónde vas. Preguntale a cuántas personas hoy en el mundo saben de dónde vienen y a dónde van. Pagan fortuna a veces por hacer terapia, ¿no? Porque no entienden el significado de la vida. Bueno, si no hay otra pregunta o algún comentario, seguimos. Amén. Y van a ver cómo van surgiendo más textos. Entonces estábamos en el punto 2, volvemos acá a nuestro cuadernito. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Sin embargo, se lo vuelvo a leer, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Vamos a leerlo para entender un poquito más qué es esto. Isaías 40:13. Isaías 40:13. Estamos en la Biblia. A ver qué dice. ¿Lo tienen ahí? Se lo leo yo, si no. Isaías 40, perdón, no 41. 40. Isaías 40,
13 y 14. ¿Quién ha precisado el Espíritu de Dios y cómo consejero suyo ha enseñado? ¿De quién tomó consejo o quién lo instruyó o lo adoctrinó en el camino de la justicia o le enseñó el conocimiento o le mostró el camino del discernimiento? Acá está viendo que la jactancia del hombre no es nada ante Dios. Job también se enfrenta ante esto y Dios, Job dice en la conclusión del libro, de oídas te había oído, Señor, mas ahora te veo claramente. Cuando Dios le hace ese interrogatorio a Job, que le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas? Y Job no tiene respuesta. Y entonces dice, no, la verdad que me ensoberbecí en mi propia sabiduría, porque no puedo contestarte. Enséñame y yo estaré. Por eso cuando el hombre dice que tiene libre albedrío, está diciendo que él puede tener la capacidad de elegir sus caminos mejor que los que Dios predestinó para él. Esto es algo complicado, ¿eh? Porque si vos te crees más superior a Dios, hay un problema acá. El hombre no puede saber lo que le corresponde. La Biblia dice en Isaías que los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Y que al hombre hay caminos que le parecen de bien, pero que su fin son de muerte. Entonces está diciendo, ¿viste cuando vos te subís a la terraza de un edificio? No es lo mismo mirar el barrio de la terraza de un edificio que caminarla por la calle. Bueno, esa es la diferencia de el cielo y la tierra. El hombre camina por la tierra y tiene una visión plana, pero Dios está desde los cielos, arriba, y tiene una visión mucho más amplia de lo que a vos te puede suceder. Estas cosas andá pensándolas y vamos siguiendo con las enseñanzas. Tenemos que leer ahora Romanos 9, 11 al 18. Bueno, ya lo leímos, amén. Es lo que yo les mostré recién. Romanos 9, 11 al 18 y Romanos 11, 30, el 34, 9, 34. Romanos. Si alguien nos quiere leer, 9, 34. 11, 34. 11, 34, perdón. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Un poco ratifica lo que decía Isaías. Amén. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Uno es más inteligente que Dios? Es medio complicado, ¿no? Ahora que está esto de moda de la IA, ¿no? Que tiene tanta mente de hombre junta y que habla y contesta como si fuera Dios, pero que no es Dios. Amén. Es una máquina. La capacidad de Dios es infinitamente la capacidad que puede tener la inteligencia artificial. Amén. Esta es la simulación de Satanás de lo que se viene en las cosas que van a venir sobre la tierra. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Dice que la ciencia aumentará en gran manera, dice Daniel, antes que venga la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos viendo cómo en 100 años la ciencia aumentó lo que no aumentó en 1900 años. Amén. O sea, si vos te pones a ver, en 1900 años el hombre andaba a caballo y de golpe en 100 años ahora tenemos la inteligencia artificial. 200, 300 años y surgió la inteligencia artificial y lo que va a seguir surgiendo hasta que venga Dios, ¿no? Estados Unidos algún proyecto de hologramas en donde se va a empezar a falsear, como dice la Biblia, ¿eh? Si te dice que está Cristo ahí, no creas. Ese versículo no tenía sentido hasta que ahora te están diciendo que van a hacer un proyecto en donde va a haber hologramas en el cielo y donde van a llevar la mente de las personas que no conozcan la palabra para donde quieren ellos. Son los primeros proyectos de lo que se va a planificar del anticristo y de su gobierno. Pero bueno, esto es escatología. Hoy estamos viendo teología sistemática. Pero bueno, para que vean que las cosas están escritas en la Biblia por algo. Amén. Y que la Biblia es el libro más hermoso que tenemos porque habla de todo lo que le va a acontecer al hombre. Teníamos otro versículo
Era Primera de 1 Corintios. Corintios 2:16. ¿Alguien que lo quiere leer? De los que están, 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y el 14, perdón, estamos en 1 Corintios 2:16, leíste vos. Pero si lees el 14, dice, pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. O sea, vos entendés las cosas de Dios porque el Espíritu Santo está en vos. Este es otro punto que afirma que el libre albedrío es una mentira. ¿Por qué? Porque acá Pablo está diciendo que si vos no tenés el Espíritu Santo, no puedes entender las cosas de Dios. Y si vos no podés entender las cosas de Dios, decime cómo hiciste para renacer de nuevo. Entonces no hay libre albedrío. Necesitas la intervención del Espíritu Santo para que genere en vos la capacidad de renacer. Eso es un milagro, renacer de nuevo. Es un milagro que mucha gente no se da cuenta. Vos estás muerto en tus delitos y pecados. Tu espíritu nació muerto, no existe, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, así como levantó a Jesucristo de los muertos, nos levantó a nosotros. No en el cuerpo, sino interiormente. Permitió que nuestro espíritu tenga vida y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos permite entender la palabra de Dios. Porque un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acá lo dice bien claro Pablo. Si vos no tenés espíritu, no puedes entender las cosas de Dios. Por eso que nosotros creemos en la total depravación, en donde el espíritu está totalmente muerto y necesita la intervención del Espíritu Santo para que puedas aceptar el Evangelio. Seguimos. Bien. El 3. Por el decreto de Dios para la manifestación, por ahí vamos, ¿no? ¿En el 3? Sí, en el 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para el avance de su gloria y de su gracia. Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. ¿Qué dice? ¿Alguien que quiera leer? Examinando todo, retened lo bueno. Examinar lo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Amén. Examinar todo lo que te presentan en la vida. Toda teología, toda filosofía, examinarlo todo. Y si no tiene nada bueno, desecharlo de tu vida. Y cuando te enfrentes con la Biblia, vas a ver que eso es lo bueno. Y vas a ver que tu vida va a cambiar cuando la Biblia empieza a entrar dentro de tu inteligencia. Bien, seguimos con otro versículo más. Vamos, ahí tenemos que leer. Mateo 25:34. Lo tengo si quiere, pastor. Sí, léelo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Venir, heredar el reino que está preparado delante de la fundación del mundo para aquellos de los que yo elegí, dice la Escritura. No hay rasgo, no hay ningún rastro de libre albedrío, amén. No hay. Este es el problema. Por eso que tenés que abrir la Biblia y leer lo que dice la Biblia. Efesios 1, 5 al 9. 5 y 6. 5 y 6, perdón. ¿Qué dice? Efesios 1, 5 y 6. Habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para el avance de su gloria, de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. El Evangelio es gratuito, no pagues por el Evangelio, amén.
No pagues por el Evangelio. Es gratis. Una cosa es llevar voluntariamente a la iglesia lo que uno siente que debe llevar y otra cosa es que te exijan dinero para la iglesia. El Evangelio es gratuito. Pablo dice, perezca yo antes de ganar dinero por el Evangelio. Aunque Dios me dijo que viviera, yo trato de no ser esto. Y él trabajaba. Amén. Eso es importante. El Evangelio es gratuito. No es una fuente de ganancia. Pedro dice que harán de ustedes una fuente de ganancia deshonesta, lucrando con las cosas del Evangelio. Si yo algo sé y si yo algo soy lo que soy es por la gracia de Jesucristo. Porque Él puso el Espíritu Santo dentro de mí y me dio el don de ser maestro de la palabra. Y si tengo revelación de la Escritura es porque es del Espíritu Santo. No voy a cobrar algo que yo no tengo injerencia. Amén. Si yo soy un hijo de Dios es por gracia de Dios. Si me llamó, si me llenó de dones y de talentos, es porque Dios quiere con mi vida hacer cosas, pero eso no significa que yo cobre para eso. Amén. Hay un montón de recursos que se pueden hacer. Seguimos. Punto 4. Me falta, perdón, el punto 2. El punto 2. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de Jesucristo. Ahí dice que a unos elige para bien y a otros elige o los deja hacer su plena gracia. A ver si entendemos este concepto. Toda la humanidad, el destino era la perdición porque se apartó de Dios. Pero Dios en su misericordia llama a un grupo de personas para presentarlos en las generaciones futuras, en la otra generación que viene. Amén. No generación humana, sino lo que viene después de la resurrección. Para mostrar sus grandes misericordias, dice la Biblia. Y decir, la humanidad merecía morir toda, pero por la misericordia de Dios eligió un grupo de personas para mostrar el amor de Dios, que aunque estábamos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todo aquel depende de la elección que Dios había hecho en la predestinación. El todo de Dios no es universal, como les dije hoy, es específico. Amén. Ese todo de Dios está en el grupo de Dios. Acompáñame a Juan, porque esa escritura quedó pendiente, no te la mostré en la Biblia. Te la expliqué como ahora, pero no te la mostré en la Biblia. Juan 17, para que veas que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Juan 17, 9. Vamos desde el 5. Amén. Y ahora, Padre, está hablando Jesús en la oración intercesora, o lo que se conoce como la oración intercesora. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Habla de la preexistencia de Dios. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste, dice Jesús. No, te dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado del mundo. Es lo que yo les dije, que el llamado no es universal, como dice el arminianismo, sino que es propio, que es selectivo. Cuando Dios habla del todo, está hablando del todo que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Y el mismo Jesucristo, ya acá no es Pablo, ya acá no es un profeta, es Jesús, hablándole al Padre, diciéndole, no ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Entonces, ahí tenemos una confrontación muy dura con esta clase de teología, que Dios es universalista, o sea que tiene una fe universal,
que el todo de Cristo es todo. No, el todo de Cristo no es todo, porque si no hubiera orado así al Padre. Si no hubiera orado de la siguiente manera: Padre, te ruego por el mundo. Punto. Y el que cree era salvo. No dice Jesús eso. Jesús dijo: no te ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo. Entonces, y el verso 20 cierra esa oración y te llega a vos, que sos un hijo de Dios. Pero no solo por estos, o sea, los discípulos que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y como el Evangelio fue siguiendo de generación en generación, hoy recibimos esta bendición de Cristo sobre nuestras vidas y sobre cada persona que crea. No ruego por solamente ustedes, mis discípulos, sino por los que ustedes van a testificar. Y luego Pablo dice en la epístola: te ruego, Timoteo, que así como vos aprendiste de mí, busques personas y enseñes el Evangelio. Entonces, si unimos todo esto, vemos que la bendición de Cristo llega a cada cristiano, no a cada persona del mundo. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que exista. ¿Cómo un impío va a recibir las cosas si no cree que existe Dios? Estaría vulnerando también ese versículo, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que exista. Y Jesús dijo: el que hace mi voluntad, ese me ama. Entonces, hay muchísimos versículos que cuando empezás a estudiar la Biblia en serio, las cosas te empiezan a cerrar de otra manera. Ahora sí, vamos al punto 4. Estos ángeles y hombres, sí, predestinados y preordenados, están designados particularmente e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Lo que está diciendo acá es que el número de salvos Dios ya lo tiene predeterminado en sus libros. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando muramos los libros serán abiertos y que si no estás escrito en el libro de la vida no entrarás al cielo. Amén. Y el libro de la vida está anotado cuando Jesucristo entra en tu corazón. Y Jesucristo entró en tu corazón porque fuiste predestinado por Dios. Entonces el libro ya está hecho. No es como nos enseñaron que no borres el nombre, era dependiente de tu voluntad de decidir si vos seguías o no seguías con Dios. Eso es una herejía prácticamente. Dios ya hizo los libros. Dios no deja nada al azar. Dios no le deja nada al hombre, porque el hombre es su creación. Que nosotros seamos imagen de Dios no quiere decir que nosotros seamos dioses. Lo que le enseñé el otro día, los atributos transferibles e intransferibles. Dios no transfirió el derecho de ser Dios a nadie. Y uno de los derechos de ser Dios es decidir. Él sabe cuál es la mejor cosa para cada de sus criaturas. Jesús enseñó que ni aún las aves del cielo se cae una al piso o muere alguien sin que Dios lo sepa. Aún los cabellos, yo no tengo cabello, pero bueno, los pocos que tengo también están contados. Amén. Dice la Biblia que los cabellos están contados. Fíjate el registro que tiene Dios. Se le va a escapar tu salvación. Por eso les digo, cuando se enfrenten a esta teología, no se desanimen, no se desenganchen. Tómense un tiempito para seguir estudiando la palabra. Y no es la idea mía que entren en conflicto teológico, pero para encontrar la verdad sí, a veces hay que entrar un poco en un conflicto teológico y decidir cuál es la verdad. ¿Amén? Así que bueno, seguimos. El 5. Y los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Romanos 8:30. ¿Qué dice? Romanos 8:30. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó,
a esto también glorificó. Amén. Esta es lo que se llama, en teología lo que llamamos es la cadena de gracia. Amén. ¿Qué es esta cadena de gracia? Bueno, toda la vida del hombre sin su intervención. Amén. Acá no hay tal cosa como libre albedrío. ¿Por qué? Porque dice, a los que predestinó, a estos también. Pero vamos desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Viste lo que te dije hoy? Para que seas primogénito entre muchos hermanos y para que seas de la forma de su Hijo. ¿Y cuál es la forma de su Hijo? ¿Te pusiste a pensar que vas a tener la forma de Jesucristo? Qué glorioso, ¿no? A lo que estamos. Y nosotros nos preocupamos a veces porque, mirá, no puedo ir a una fiesta al Sheraton. Y vas a ir a mejores lugares porque estás predestinado a ser de la misma estirpe que el Hijo de Dios. Eso es lo que se está diciendo ahí. Entonces, si te predestinó, ¿qué quiere decir predestinó? Que tenés un destino prefijado. Antes que vos nacieras, Dios te dijo lo que ibas a hacer. ¿O te pensás que el nombre que eligieron tus padres lo eligieron tus padres? No. El nombre en la Biblia es lo que vos sos. Por eso en Apocalipsis dice que cuando entremos ante la presencia, Jesucristo nos va a dar una piedrecita nueva y en esa piedrecita nueva está esculpido nuestro nuevo nombre. ¿Te imaginás esa ceremonia? Ayer lo hablaba con los chicos acá. Entrar al cielo y que Jesucristo se te presente y te dé una piedrecita blanca y ahí tengas tu nuevo nombre y suenan las trompetas y todas esas cosas que van a pasar. ¿Sabés por qué Jesucristo nos va a tener en el cielo? Porque va a hablar personalmente con cada ser humano. Vamos a estar en las bodas del Cordero y vamos a estar con Jesús. Glorioso momento que nos espera la iglesia de Dios. Cuando nos casemos con Jesús y la iglesia esté vestida de lino fino y te presentes ante el Rey de Reyes y te diga, bienaventurado, pasa siervo fiel. Por eso es que estamos tratando de enseñar sana doctrina, porque vemos que están llevando a la gente de Dios por cualquier lado. Que te agarra el espíritu de risa, que te agarra el espíritu de... Y la gente es movida como animales, prácticamente, haciendo cosas que no entiende. Cuando toda revelación está en la Escritura. Volvamos a la Escritura, que es lo que Dios dejó al hombre para que se comunique con Dios. Amén. Y en la oración y en las cosas del Espíritu que Dios determinó sobre cada persona. Dios no son sentimientos, Dios son cosas establecidas. Y cuando vos haces las cosas que Dios dice, pasa. David dijo, alma mía, alaba a Dios. No es cuestión de sentimiento esto. El Evangelio no son sentimientos, son conductas. Si Dios dijo, yo lo hago. Eso es importante. Bueno, vamos casi cerrando, ¿no? ¿Cuánto quedan? 20 minutos. 20 minutos. Bien, así terminamos con estos puntos que nos quedan. Vamos a leer Mateo 22:1. ¿Qué dice? Perdón, Romanos 8:30, leímos recién. Sí, Efesios, perdón, Sí. 1:4 al 6 y 9. ¿Alguien que lo quiera leer, que no haya leído, que se anime? Si no, léalo cualquiera, que quiera. Abra el micrófono y lo lee. ¿Lo escucho? ¿Qué dice Efesios? Efesios 1:4 Sí, al 6. al 6. Bien. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el puro afecto de su voluntad, para alabanza Amén. de su gloria.
¿Hasta ahí? Gloria a Dios. Hasta ahí está ahí. Y el verso 9 ahora. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, Beneplácito. el cual se había, sí, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Amén. Dios se propuso en sí mismo darte a conocer la verdad. Y mira lo que dice 2 Timoteo 1:9, confirmando un poco lo que estamos hablando y un poco lo que también preguntaste, Lucía. Dice, ¿quién nos salvó? 2 Timoteo 1:9. Búsquenlo, 2 Timoteo 1:9, ¿lo tienen? Dice, mira qué versículo tan poderoso. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos? Esto es demoledor para un montón de cosas que por ahí nos enseñaron. Te vuelvo a repetir, cuando uno se topa con estas clases de versículos y los estudia de una forma sistemática, ¿qué quiere decir sistemática? Hay un sistema en el cual se fueron colocando los versículos para que entendamos un poco lo que es esto. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesús. Y nos llamó con un llamamiento santo, el llamamiento que recibimos para aceptarlo a Dios, no conforme a nuestras obras. Ahí no hay libre albedrío. Porque el albedrío es una obra. Yo decido, estoy haciendo. No es por ninguna obra. Es por el llamamiento de Dios. Amén. Bien, espero que esto vaya quedando. Por eso que el decreto de Dios está tan vinculado con el libre albedrío. Porque tenemos que, estos hombres se dieron cuenta que el hombre estaba pegado a lo que se llama una teología centrada en el hombre. Y hay que poner una teología centrada en Dios. Amén. Cuando las teologías están cargadas de humanismo, el humanismo es una corriente de pensamiento en donde el hombre es el centro de toda decisión, una ¿cómo es que se dice? Antropocéntrica. Antropocéntrica, centrada en el hombre. Nosotros tenemos que abrir los ojos y ver que la Biblia está centrada en Cristo, no en el hombre. Entonces, toda teología antropocéntrica, toda teología que esté centrada en el conocimiento del hombre o en la decisión del hombre, se está apartando de lo que la Biblia está escribiendo. Por eso es que yo soy un poco reacio cuando hablo de, ¿no?, cristianas. Se lo digo con conocimiento, me faltó un año para recibirme psicólogo social, teología, y si hay alguna algo que tenemos que entender es que toda clase de psicología centra su conocimiento en el yo y que el hombre es el centro de toda decisión. La psicología dice que o estimula esto de que el yo sobre todas las cosas. Y Pablo dice, debo morir yo para que Cristo habite en mí. Entonces, es un choque la psicología con el pensamiento cristiano. La psicología te va a hablar de que uno tiene que tener la autoestima elevada. Cuando Pablo te dice, debo morir, dice, hay un versículo que dice, y ciertamente hoy estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Esos versículos van en contra a la autoestima. Si alguien podía tener autoestima era Pablo, un hombre que era romano, que era judío, que hablaba 3 idiomas, que estaba enseñado a los pies de Gamaliel, es como que te digan que te recibiste de Harvard. Sin embargo, dice, lo tengo por basura, porque me encontré con algo mejor, que es Cristo. Entonces, el enriquecimiento en Cristo tiene que morir. He muerto para que Cristo habite en mí. Y cuando uno entiende estas cosas, se da cuenta que todo esto del libre albedrío y todas estas cosas de que el hombre tiene preponderancia para su salvación, no existen. No existen en las Escrituras, por lo menos, ¿no?
Pueden existir en las teologías de los hombres, pero esto se va a ir apartando de lo que dice la Biblia. Vamos al punto 5. Ya lo habíamos leído, ¿no? Punto 2 del 5. El punto 2 del 5, que dice: sin que ninguna otra de las criaturas como condición o causa le moviera a ello. Y bueno, un poco tiene que ver a lo que estábamos hablando ahí, ¿no? Vamos a leer Romanos, bueno, ya lo leímos, Romanos 9:11, es todo lo que está hablando de la predestinación del hombre, que no elige el hombre, sino que elige Dios. El punto 6, así terminamos los puntos. Así como Dios ha designado a los escogidos para gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad. Libérrimo quiere decir que es totalmente libre, es una palabra media en desuso hoy en día, pero libérrimo quiere decir, es un atributo de Dios. Si ustedes vieron el apunte que les di, atributo de Dios, libérrimo es un atributo de Dios que es intransferible, Dios es totalmente libre de cualquier condición externa. Amén. Esa sería la definición de libérrimo. Y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Y leemos Primera de Pedro 1:2. Vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 1:2. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, sí, escucho, te escucho. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bárbaro. Acá es Pedro, ¿viste? Habíamos hablado de muchas personas, pero no de Pedro. Y Pedro está diciendo, elegidos según el designio de Dios, en la santificación del Espíritu, para obedecer. Acá están los 3 puntos que yo les dije. Elegidos por Dios, esa elección se permite por el Espíritu Santo, Una presencia. y luego la santificación del Espíritu. ¿Amén? Esa es la presciencia de Dios. ¿Amén? Eso también es un atributo intransferible de Dios. Por eso que a medida que vayamos viendo todas las cosas que yo les escribo como notas y eso, es porque tienen que ver y no le podemos dar todo junto. ¿Amén? Entonces vamos, siempre miren las notas, aunque no encajen con lo que está leyendo, porque son conocimientos que se van a ir acoplando a lo que vamos a ir enseñando. ¿Amén? Es una forma de que vayan enriqueciendo este estudio personal. Entonces, vemos los 3 puntos acá. Elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y obedeciendo el humano. La presciencia de Dios te eligió, interviene el Espíritu Santo para que seas nacido de nuevo, y luego a vos solo te cabe la obediencia por el llamamiento de Cristo. Perfecto. Seguimos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Todas las T están juntas en la Biblia, por si no tenés por ahí manejo. Acordate que todas las T del Antiguo Testamento están juntas. Tesalonicenses, Timoteo y Tito están juntitas. Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13. Dice, ¿lo tenés ahí? Sí. Léelo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se da cuenta que hablar de la predestinación no es como nos han querido decir? No, pero eso está solamente en un lado. ¿Vieron todos los versículos que leímos hoy? Y en todos habla de predestinación. O sea, Pablo quería decir algo. O sea, hay un axioma en la hermenéutica que cuando hay 3 versículos o más sobre un tema es porque es algo muy importante. Amén. Entonces, cuando nosotros encontramos más de 3 versículos,
es porque hay una ley fundamental que se quiere enseñar. Eso es un axioma de hermenéutica. Si alguna vez toman la clase de hermenéutica o van a un seminario, van a ver que le van a dar hermenéutica, y la hermenéutica es la ciencia que estudia cómo se interpreta la Biblia. ¿Amén? Entonces, tiene formas. Esas formas es que si hay más de 3 versículos, y acá hemos leído mucho más de 3 versículos, donde se está hablando de predestinación y donde todo es de Dios y nada es del hombre. A nosotros solo nos resta decir sí y amén. Amén. Nada más. Y estar agradecidos que si vos estás escuchando la palabra es porque sos un elegido. No dudes en tu corazón. Dios no va a gastar tiempo en vos si no sos un elegido. Si Dios te está hablando a través de mi persona, te habla a través de la iglesia en tu pastor, te habla cuando orás, te habla a través de la palabra de Dios, es porque sos un elegido. Tenés que tener la certeza y la convicción. El asunto es el punto que hablamos al principio, que si no te enseñan que vos sos salvo y que no perdés la salvación, nunca podés afianzarte en este principio. Si siempre estás pensando, hoy pierdo la salvación, hoy la gano, hoy la pierdo, hoy la gano, ¿no? Yo le preguntaría a esa persona, ¿en qué número de pecados perdiste la salvación? ¿En el 1000, en el 2000? ¿En cuál te pierde? Porque a mí me enseña la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y que si yo me arrepiento, Él me vuelve a perdonar, pero eso ocurre sobre sus hijos. Entonces, bueno, eso lo veremos más adelante también en otro punto importante. Y finalmente vamos al último punto. Ya nos queda un poquito, vamos a leer el último, el 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Esto lo tenían en cuenta ellos, que esto es una doctrina importante, amén, y que hay que tratarlo con prudencia y cuidado, porque si no, derivarían en lo que hoy vivimos. No te lo vuelvo a decir, esto se escribió en el 1600, fíjate en qué derivó todo el mundo, que esta doctrina nos enseña. Mirá si tenían razón estos hermanos del 1600, casi 1700, que dice que la doctrina tiene que tratarse con cuidado y prudencia, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. La palabra eficaz es una palabra que se usa mucho en la confesión de fe. Y es una palabra muy importante, porque la palabra eficaz quiere decir atribuyendo a Dios que Él lo que hace lo hace bien, no se equivoca y no lo hace a medias. Si el llamamiento es eficaz, quiere decir que Dios te llamó porque sabía lo que está haciendo. No te llamó por las dudas o por si vos querés, es un llamamiento eficaz, un llamamiento que Dios ya sabe qué va a producir en vos. No hay otra cosa que produzca el llamamiento de Dios que la conversión del alma. Amén. Entonces, la palabra eficaz, así cuando la leas en la Biblia, siempre acordate que tiene que ver con Dios y con su eterna sabiduría. Si Dios te enseña una cosa, es eficaz. Y si es eficaz, va a dar buen fruto. Es imposible que el árbol bueno dé fruto malo. Amén. Tenemos para leer Deuteronomio 29. Sí, Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. La ley es la Biblia hoy, ¿eh? Entonces, esto es un axioma que se lee mucho en teología. Los secretos son de Dios. No pensé las cosas que no se te revelan, no las inventes, porque eso terminan en herejías o terminan en falsas doctrinas o en religiones falsas. Las cosas reveladas están en la Biblia. Y si no están, ¿sabes lo que tenés que decir? No está. Ya Dios me la explicará de alguna manera. O no es el tiempo en mi entendimiento para entenderla. ¿Por qué te querés poner a pensar, para darte un ejemplo, de la eternidad si no te va a entrar en la cabeza? Nosotros somos criaturas temporales y la eternidad es atemporal, sin tiempo. No te entra en la cabeza eso. A vos, a mí, a nadie le entra en la cabeza, que es vivir sin tiempo. Entonces los misterios le pertenecen a Dios. ¿Por qué?
Porque es una forma de existencia superior, como leímos en Filipenses. Y nosotros que somos una existencia inferior por ahora, nos conformamos con la palabra de Dios. Para terminar, la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen o que se necesitan para la salvación están escritas en la Biblia. No busques más en otro lado, busca en la Biblia, consagrate a Dios y bueno, y Dios a medida que te va a ir mostrando vas a ir creciendo en tu sabiduría. Así que dejo estos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta, las escucho. Estaría bueno si alguien quiere decir algo, alguna pregunta. Bien, espero que hayan entendido la clase de Dios y que realmente hoy puedan haber absorbido esto que Dios ha preparado para ustedes. La próxima clase va a ser de la creación. Vamos a hablar de cómo se genera la creación. Es un punto importante y tal vez empecemos a hablar de la divina providencia, que también tiene que ver un poco con estas cosas que estamos viendo. Amén. Así que la clase que viene vamos a ver de la creación y vamos a empezar, porque el de la divina providencia es más largo, tal vez empecemos un poquito. Así que vamos a tocar 2 temas en una clase. Así que bueno, le vamos a estar mandando los videos y le vamos a estar mandando las notas para que se preparen para la próxima semana. Amén. Así que bueno. Se ha terminado por hoy el tiempo, así que les mando un saludo, muchas bendiciones y nos vemos el martes que viene. Amén.